La inflación es un animal que siempre ha atormentado a la economía, y la situación actual en Estados Unidos no es una excepción. Pero ¿cómo se compara con crisis pasadas, como las de los años 1940 o 1970? Lo cierto es que cada periodo tiene sus peculiaridades, pero hay lecciones valiosas que los inversores y los ciudadanos pueden aprender para protegerse. Comencemos con lo básico. Cuando el gobierno inyecta dinero en la economía sin que la producción de bienes se mantenga al día, el resultado es inevitable. Los precios suben. Era así en la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente tenía dinero en el bolsillo, pero no podía encontrar refrigeradores, automóviles o incluso café para comprar. ¿Qué quedó? Gastar en lo esencial, combustible, alimentos básicos, mientras el resto del dinero se acumulaba, ejerciendo presión sobre los precios. Hoy la historia se repite, pero con un detalle crucial: nunca antes la Reserva Federal había impreso tanto dinero en tan poco tiempo. ¿Has oído que el efectivo está muriendo, verdad? Bueno, los números cuentan otra historia. Hace 15 años circulaban en Estados Unidos alrededor de 18.000 millones de dólares en billetes. Hoy, esa cifra ha aumentado a la asombrosa cifra de 2,2 billones. Sí, billones. Para ponerlo en perspectiva, con 330 millones de personas, eso significa que, en teoría, cada estadounidense, desde recién nacido hasta anciano, tendría alrededor de $7.000 en billetes debajo de su colchón. Por supuesto, en la práctica esto no es así, pero el hecho es que este dinero existe, está en alguna parte, y su mera existencia ya distorsiona el valor real de las cosas. Ahora imaginemos un escenario hipotético pero revelador. De repente, el gobierno decide enviar $1 millón a cada familia estadounidense, unos 130 millones de hogares. Al principio estarías eufórico, ¿verdad? Pero aquí viene el problema: si no gastas ese dinero dentro de 30 días, simplemente desaparece. ¿Qué pasaría? Al principio, la gente puede contener el impulso de comprar; después de todo, no saben si otros también recibieron la misma cantidad. Pero una vez que se difundiera la noticia, la avalancha de supermercados y concesionarios sería inevitable. De repente, todo el mundo tendría el doble de poder adquisitivo, pero el número de casas, coches y pan disponibles seguiría siendo el mismo. ¿El resultado? Precios en aumento, inflación galopante y una moneda que vale cada vez menos. Esto es exactamente lo que estamos experimentando, solo que de forma más gradual. El gobierno ha invertido billones en la economía, ya sea mediante estímulos o políticas monetarias laxas, y ahora todos sienten el peso de esa decisión. El problema no es solo el dinero en sí, sino la ilusión que crea. Cuando la gente cree que tiene más riqueza de la que realmente tiene, gasta como si el mañana no existiera. Y cuando todo el mundo hace esto al mismo tiempo, el mercado reacciona, los precios suben, el poder adquisitivo se reduce y los que no estaban preparados se quedan atrás. Entonces, ¿qué hacer? Para el ciudadano común, la respuesta está en protegerse. Invierta en habilidades que el mercado valore, independientemente de la moneda en circulación. Aprende a negociar, a ahorrar inteligentemente y diversificar tu patrimonio. Para los inversores, la clave es comprender que la inflación no es un fenómeno temporal, sino una realidad que requiere estrategias adaptables. Los bienes inmuebles, las materias primas y los activos tangibles tienden a apreciarse en estos escenarios, mientras que el dinero depositado en la cuenta pierde valor día tras día. La historia económica nunca se repite de manera idéntica, pero los patrones son claros. Cuando el gobierno imprime dinero sin respaldo, siempre llega la factura. La diferencia es que esta vez la escala no tiene precedentes. Y cualquiera que no aprenda de los errores del pasado está condenado a repetirlos, solo que con consecuencias aún más duras. Que antes parecía imposible gastar tanto dinero. Los estantes se vaciaron de la noche a la mañana, e incluso con el colapso de la cadena de suministro, la gente siguió comprando, no por necesidad, sino por un instinto protector casi primitivo. Lo que alguna vez fue un mercado estancado, como el de las joyerías, de repente floreció. Las tiendas que apenas podían pagar el alquiler hace 2 años ahora operaban con bajos inventarios y ventas récord. Los clientes entraban, elegían y pagaban sin dudarlo,
como si el simple hecho de comprar algo fuera un escudo contra la incertidumbre. Esto no sucedió por casualidad. Cuando se inyectan billones de dólares en la economía a la vez, el efecto es predecible, el dinero pierde valor y quienes lo reciben se apresuran a transformarlo en algo tangible antes de que sea demasiado tarde. Imagínese si, de la noche a la mañana, cada familia estadounidense recibiera $1.000.000. Al principio, pocos notarían el cambio. Pero si esto sucediera mes tras mes, la gente comenzaría a anticipar su próximo pago, gastaría incluso antes de recibirlo e inflaría los precios por puro reflejo de supervivencia. La economía no es una máquina exacta, es un organismo vivo, y cuando se le alimenta con estímulos artificiales, reacciona de maneras que ningún modelo matemático puede predecir con precisión. Y no hay forma de escapar a las consecuencias. Cuando los gobiernos imprimen dinero a una escala sin precedentes, la inflación no es una posibilidad, es una certeza. Quizás era necesario, como sostienen algunos. Quizás, sin esos billones, el colapso sería aún más brutal. Pero eso no cambia el hecho de que cuando el Banco Central crea dinero de la nada, siempre alguien paga la cuenta. Y, históricamente, quienes pagan son quienes confiaron en el valor del papel moneda. Mirar hacia atrás. En 1942, cuando Estados Unidos emitió los llamados bonos de guerra, la promesa era de seguridad, un interés del 2,9% anual, un refugio seguro en medio del caos. Pero quienes compraron esos bonos no se dieron cuenta de que, décadas después, el dinero que recuperarían valdría una fracción de lo que invirtieron. No porque el gobierno haya sido deshonesto, sino porque las matemáticas de la inflación son implacables. Y ahora, con un estímulo fiscal a niveles sin precedentes, el riesgo es aún mayor. No nos equivoquemos, el mundo ha pasado por esto antes. Japón, por ejemplo, intentó una estrategia radical, compró deuda, recompró acciones e inyectó liquidez en grandes dosis. ¿Y el resultado? 2 décadas de estancamiento, un experimento que pocos se atreverían a repetir. Pero la lección más importante no es la de las predicciones, porque, en el fondo, nadie sabe exactamente lo que vendrá. La lección es sobre la resiliencia. Lo que realmente importa no es predecir el futuro, sino construir algo que lo sobreviva. No prometemos invulnerabilidad, porque nadie puede prometerla. Lo que hacemos es simple, buscamos empresas que sean tan sólidas que puedan resistir crisis, burbujas y errores de política económica. No porque seamos infalibles, sino porque, a largo plazo, la única protección real es tener activos que no dependan de la buena voluntad de los gobiernos o de la estabilidad de las monedas. Y esto no es optimismo ciego. Es la única estrategia que ha funcionado y seguirá funcionando, sin importar lo que digan los periódicos del mañana.